Bueno, ahora sí con el señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, para comentar aspectos positivos del Código del Consumidor. Bienvenido, buenos días. Gracias, Clorinda, un placer. Bien, hay que centrarnos en el tema financiero en este momento, aquellos aspectos importantes, porque se ha dicho que ahora ya muchas preguntas me han hecho a través del correo. Vamos a recurrir al Indecopi, a la Superintendencia de Bancas, si encontramos algunas deficiencias o alguna razón para quejarnos. El tema financiero es el tema más quejado tanto en Indecopi como en ASPEC. Es el tema que más recurrentemente los usuarios tienen problemas y consecuentemente tenía que estar incluido en el Código del Consumidor, pese a que algunos decían que no tenía que estar en el Código. Entonces, en el Código se han regulado una serie de aspectos sobre el tema financiero, como las cláusulas abusivas, prácticas abusivas. Tú sabes que, por ejemplo, algunos bancos te cobran la comisión por conteo de billetes de baja denominación. Es decir, si tú pagas con billetes de 10 soles, hasta el billete 30 te los reciben en ventanilla. A partir del billete 31 tienes que pagar 15 centavos para que te reciban el billete. O sea, una cosa de locos. Y eso igual cuando como no regular esa clase de cosas. Transacciones en dólares me han informado que también ocurren en algunas cajas municipales. Claro, y hay otras comisiones también de las cuales el consumidor no tiene conocimiento, como la comisión por atención en horario extendido y similares. Entonces, en caso de que haya un problema del consumidor en relación al tema financiero, por los contratos, las prácticas, etcétera, va a poder recurrir en virtud del código al Indecopi, lo cual es absolutamente razonable, ¿no? Todas las legislaciones de protección al consumidor del mundo recogen el tema financiero porque se entiende que, dada la asimetría de poder que existe entre el consumidor y la empresa bancaria, pues el consumidor necesita de una protección especial, ¿no? Entonces se va a coordinar también con la Superintendencia de Banca, que no va a quedar al margen de todo este proceso, sino que va a tenerse claramente establecido, sin embargo, que es el consumidor el que tiene que recurrir ante el Indecopi, no ante la SBS, sin perjuicio, repito, de las coordinaciones que se tengan que realizar. ¿Habrá mayor transparencia? ¿Qué tan más informados vamos a estar acerca de las comisiones y demás cobros que usted bien ha mencionado? Se establecen obligaciones fundamentales por parte de las empresas financieras. Por ejemplo, ya el consumidor no solo va a tener conocimiento de la tasa de interés mensual que se le cobra por las operaciones que realiza, sino que en el código se establece que se le va a comunicar la tasa del costo efectivo del dinero, es decir, la tasa que incluye no solo los intereses, sino las comisiones, los gastos y demás cargos que se le puedan efectuar, porque a veces el consumidor saca mal sus cálculos y no sabe que existen otros... ¿no? Se entusiasma por solamente la tasa de interés cuando no sabe que el costo hay otras variables, efectivo anual es... Efectivamente, eso tiene que revelarse de ahora en adelante. Y como esa hay varias disposiciones, ¿no? Pero no solo en el tema financiero, también se establece, y eso es lo más importante, Clorinda, una serie de políticas de Estado en favor de los consumidores. Porque estamos pasando, y eso debe quedarle claro a los televidentes, estamos pasando de un modelo tipo ventanilla de reclamos, es decir, cuando ya se perpetró un abuso contra el consumidor, a un modelo preventivo. Estamos pasando a un modelo en el cual se van a adoptar una serie de medidas a fin de que no se perpetre el abuso y consecuentemente no se produzca la queja, porque vamos a tener a consumidores satisfechos. Una de las políticas que se está implementando es la educación del consumidor en las escuelas, que es algo que, como tú sabes, ASPEC ha venido bregando desde hace muchos años. Se nos enseña en los colegios una serie de temas, pero no se nos enseña a ser buenos consumidores, no se nos enseñan hábitos saludables de consumo, no se nos enseñan a leer las etiquetas, no se nos enseña a tener precauciones al momento de firmar los contratos, etcétera. Con este código se deja la puerta abierta para que el Ministerio de Educación implemente políticas en los años venideros a fin de que tengamos consumidores más educados, ¿no? ¿Prepagar deudas? ¿Es posible prepagar estas deudas? Claro, y no va a tenerse que hacer exigencias adicionales como las que se hacen hoy en día, que te ponen una serie de limitaciones y de cargos por el hecho de ejercer tu derecho de prepagar las deudas. En el tema de los servicios públicos también se establece que los consumidores van a regirse por el código sin perjuicio de las normas sectoriales que tienen que ver con los organismos reguladores. Ellos han estado de acuerdo porque, pero no se penaliza, porque se puede prepagar, pero ¿se penaliza el prepago? Ya no va a penalizarse como se viene haciendo. Ni se deja abierta la posibilidad, porque recuerdo que en alguna parte, en un texto, podía esto quedar arreglado en el contrato. No, porque si se ejerce una práctica que sea lesiva a los derechos del consumidor, que está ejerciendo su derecho a prepagar, pues esa práctica va a poder ser denunciada válidamente y se pondrá la sanción que se tenga que poner. Entonces, además de esto, en el marco de tener un código consumidor preventivo, tenemos modalidades interesantes para el acceso a la justicia de los consumidores, como el famoso libro de reclamaciones, del cual tanto se ha hablado y que consiste en un libro que van a tener todos los establecimientos que estén abiertos al público. El Indecopi ha planteado, y me parece que es razonable, que tenga las dos posibilidades. El consumidor, tanto la del libro virtual como la del físico, pero se va a tener que reglamentar que sea una u otra, esté de todas maneras presente en el establecimiento, porque si no se desnaturaliza, ¿no? Porque si también uno se quiere quejar en el establecimiento y le van a decir, ¿sabes qué? Ándate a buscar una cabina de internet, o sea, es lo mismo que nada. O sea, el consumidor tiene que reclamar en el acto en que se produzca la violación de sus derechos. Señor Cáceres, el otro tema que ha sido motivo de algunos comunicados, el tema de los tickets aéreos, cuando uno adquiere un ticket aéreo
no lo podía endosar. Ahora, según tengo entendido, corríjame usted si no es así, se puede hacer. Sin embargo, hemos visto que desde varios gremios vinculados al tema turístico se señala que esto va a afectar, que no van a poder hacerse las ofertas, que se va a crear todo un mercado negro. ¿Qué tanto es cierto es esto? Esa disposición fue incluida en el debate final previo a la aprobación del Código del Consumidor y lo único que hace es reflejar el malestar de la población en relación al trato que ha venido sufriendo por parte de las aerolíneas en los últimos años. Esto es como una olla de presión, Florinda, que se ha venido acumulando a lo largo de varios años. Nosotros en ASPEC hace un año nos reunimos con representantes de las aerolíneas y los gremios que las agrupan y les presentamos un estudio que habíamos realizado en relación a determinadas prácticas de las empresas aéreas en el mercado peruano y les planteamos una serie de soluciones. Ellos manifestaron que estaban interesados en las soluciones que se planteaban, entre ellas, por ejemplo, la creación de libros de reclamaciones para el transporte aéreo, pero pasó un año y no se hizo nada. Entonces, esta olla siguió creciendo y al final sale una propuesta como esta que se incluye en el código, que lo que hace es rescatar un derecho del consumidor, que antes se podía hacer, tengo entendido. Tengo entendido que en años anteriores esa práctica era común, pero resulta que estamos en un país en el cual las aerolíneas, por ejemplo, si tú pierdes el boleto de ida, también pierdes el boleto de regreso. No hay derecho a compensación. Los trámites para formular un proceso de reclamo ante las aerolíneas son sumamente complejos y es una lotería porque ni siquiera tienes un lugar en el cual quejarte. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, un día sufrí un pariente mío el daño de una mercadería que había traído y para poder presentar la queja le fue una cosa absolutamente kafkiana. Solo pudo obtener algún tipo de resarcimiento cuando fue a la matriz de la empresa en otro país que es donde él vive y de esa manera pudo resarcirse del perjuicio que había sufrido, o al menos en parte. Entonces, todas estas cosas pues denotan que los ciudadanos nos hemos sentido perjudicados y ahora vemos los comunicados que están sacando las empresas, ¿no? En los cuales dicen, ¿sabes qué? Esto está mal, esto va a generar un mercado negro. Yo no podría decirlo, no sé con qué certeza lo dicen. Dicen de que el Perú va a ser uno de los pocos países en los cuales se permite el endoso. O sea, que hay otros países en los que también se permite. O sea, Perú no sería un país, no sería un lunar en el mundo. Hay otros países. Habrá que ver qué otros países son esos y cómo se regula eso para que en la experiencia peruana nosotros recojamos lo bueno y lo implementemos. Porque recuerda tú que el código va a requerir de la dación de una serie de normas complementarias que lo perfeccionen y lo afinen. Y que tomará su tiempo, imagino. Que tomará su tiempo. Por ejemplo, mira, se está haciendo en el libro de reclamaciones, se va a hacer en el arbitraje de consumo, porque se crea también ese mecanismo en virtud del cual ya no vas a tener que recurrir al INDECOPI o al Poder Judicial, sino que en vía arbitral se van a emitir los laudos necesarios para que tu problema de consumo sea resuelto al menor costo posible, más rápidamente. Claro. Entonces son mecanismos que van a requerir de un desarrollo posterior. El Código del Consumidor es la ley más importante del Perú de los últimos 30 años por lo menos, porque todos somos consumidores. Entonces todos nos vemos afectados diariamente por actos de consumo y recién tenemos una ley que de manera integral, de manera comprensiva, regule estas relaciones de consumo. Pero volviendo al tema de los tickets aéreos, ¿cree usted realmente que se va a crear todo ese mercado negro, que no van a poder dar ofertas? ¿Es tal el tamaño del fantasma que la cosa tendría que retrocederse en ese aspecto? Bueno, eso es lo que sostienen las aerolíneas, pero es declaración de parte. Habría que ver qué tan cierto es ello, ¿no? O sea, más allá del comunicado no han ofrecido pruebas de que ello vaya a ser así. Claro, o sea, yo puedo alertar, como que por ejemplo recuerda tú que durante un año los gremios vinieron sacando comunicados, declaraciones, los estudios de abogados en los cuales el Código del Consumo era visto como la llegada del anticristo, ¿no? Y ya vemos que el suelo está parejo, no pasó nada. Y no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que vamos a tener mejores consumidores y mejor trato. Imagino los reglamentos podrían evitar de alguna manera situaciones como... Siempre que se acredite el problema, Clorina. O sea, ellos están diciendo que va a pasar, pero ¿pasará? O sea, yo me pongo en el caso de que una aerolínea saque 100 boletos a determinada tarifa, que es lo que sostienen ellas, y que esas 100 boletos sean comprados por este mercado negro. Van a haber 100 personas que van a estar comprando a título individual esto para luego revenderlas, y si saca otra tarifa van a haber 100 personas más que estén comprando. En todo caso, lo que se podría hacer es establecer un registro para ver que no se repitan las personas, y listo. Se acabó, así de sencillo, ya no van a haber personas. Y yo no creo que es porque existan batallones de miles de personas que estén prestándose a este malévolo juego del mercado negro de compra de boletos. Cuando ahora por internet uno lo puede comprar y encuentra ofertas a cualquier hora. Entonces, es también un poco extraño, ¿no? Pero de todas maneras... Hay que tranquilizarnos un poco. Claro, hay que tranquilizarnos y aprovechar para invocar al presidente de la República que promulgue de una vez nuestro código, ¿no? Queremos nuestro código. Habrá una ceremonia, que no se, algo especial. Claro, que no se, con ceremonia o sin ceremonia, pero que lo haga de una vez porque los consumidores queremos ese código que él nos ofreció y no se asuste pues por los comunicados que saquen algunos gremios empresariales, porque salen los gremios, pero los consumidores estamos con este código. Bueno, a la expectativa entonces de lo que ha comentado. Muy bien, muchísimas gracias, señor Cáceres, por la información. Gracias a ti, Encontramos entonces, amigos...